una guerra para derrocar a un dictador. Son grandes soldados. Lo harán bien. Estamos orgullosos de ellos. Y los marines de los Estados Unidos abrieron el camino. Estáis a punto de hacer historia. Durante 30 días viajé con ellos, desde Kuwait hasta Bagdad. No os amontonéis y no avancéis en columna. ¡Todos aquí! ¡Ocupad la habitación! Estaba a tope de adrenalina. En aquel momento estábamos viviéndolo. La vida y la muerte se entrelazaron a lo largo de 450 kilómetros. Algunos cayeron en el camino. Pero todos hicieron historia. Estaba alerta, esperando recibir fuego de lanzagranadas. No hay mejor amigo ni peor enemigo que un marine de los Estados Unidos. Esta es su historia. Destino Bagdad. Ahora mismo no estoy nervioso. Quería formar parte de los mejores y quería afrontar el desafío. Son grandes muchachos. Uno solo puede desearles lo mejor a todos. No tengo quejas, disfruto cada minuto que paso aquí. Llevo 25 años como productor de programas de televisión. Nunca he estado en el ejército, pero he estado en algunas guerras. Hace 1 año y medio cubrí la guerra de Afganistán para National Geographic. Mientras estaba allí, fui herido por un proyectil de artillería talibán. Aunque conocía los peligros, la guerra de Irak iba a ser historia. Y como periodista, quería ser testigo de ella. Quería formar parte de un equipo que cubriera la guerra. Era algo que no quería perderme. ...16 de marzo, Camp Reaper, norte de Kuwait, a 610 kilómetros de Bagdad. Muy bien. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Estoy listo para ir a Bagdad. Llevo Kleenex y papel higiénico, es lo único que necesito. Acabo de empaquetar las cosas para dirigirnos a donde sea. Hacia el norte, como dicen normalmente. No creo que me ponga nervioso, pero nadie sabe qué hará hasta que se encuentra en esa situación, así que... Antes de venir esperábamos que fuera mucho peor. Me muero de ganas de moverme y poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Quieres saber cosas sobre nosotros, sobre nuestra historia? Pues bien, nosotros queremos que se cuente nuestra historia. Cuando me enteré de que iban a incluirme en la primera división de marines, conocía un poco su historia. Es una de las divisiones más antiguas y condecoradas del cuerpo de marines. La primera división luchó en la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam y en la Primera Guerra del Golfo. Descubrí que iban a incluirme en el 3er batallón, del 4º de marines. Y dentro de ese batallón, más concretamente en la Compañía India, formada por unos 200 o 220 hombres. Las cosas que más nos preocupaban eran cómo iban a ser las cosas en el campo de batalla. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a responder? ¿Cómo íbamos a cubrir la guerra cuando las balas pasaran silbando sobre nuestras cabezas? Las otras cosas que nos preocupaban eran las armas químicas y biológicas. A los marines les han entrenado durante años para enfrentarse a eso. Nosotros tuvimos un par de horas de instrucción. ¡Gas, gas, gas! No podíamos quitárnoslo de la cabeza. A veces nos mirábamos como diciendo, ¿estás seguro que sabes cómo se usa esto? ¿Va a funcionar? Pensamos mucho en eso. Da miedo. Cuando te pones el traje, te das cuenta del calor que hace ahí dentro. Va a ser complicado trabajar 12 horas con eso encima.
Estoy algo animado y algo nervioso. Un poco de todo. Nos han entrenado para esto y creo que los chicos están más que listos para hacer el trabajo. Subid al camión, llegarán enseguida. Paseando por Camp Reaper, siempre podía oírse a un sargento con voz grave, porque la mayoría tenían la voz grave diciendo: «Bien hecho, perro. Arriba, perro rabioso, vamos». Yo conocía el término perro rabioso. Sabía lo que significaba. Es una expresión de jerga que significa marine, pero a los marines les encanta ese apodo. Lo utilizan continuamente. Están todo el día diciendo perro y perro rabioso. Una de las cosas que más me asombró cuando les conocí fue lo jóvenes que eran. Eran un grupo de muchachos recién salidos del instituto. Algunos habían sido marines durante un par de años. Otros acababan de salir del campo de instrucción. Dentro de 3 días cumpliré 21. No hay tele, no hay distracciones. Eso me tiene un poco frito. Justo ahí. Convivir con los marines en Camp Reaper fue toda una experiencia. Tenía que comer cuando ellos comían. Las colas a veces eran de 300 o 400 metros. Tenía que esperarme 1 hora y media para que me dieran algo que comer. Todo estaba muy estructurado. Recuerdo la primera vez que subí a un Amtrak, que es un vehículo de asalto de 23 toneladas. Al entrar me dijeron: ¿ves a esos muchachos de ahí dentro? Esos son los muchachos con los que irás durante toda la guerra. Yo estaba ansioso por conocerlos. Me acerqué a ellos y fue un poco frío. Yo los miré, ellos me miraron. En realidad nadie sabía qué esperar del otro. En general, la conversación fue muy formal. Era como si nos estuviéramos tanteando. Primero, el sargento Doyle Brady. Era de más edad que la mayoría de marines y tenía mucha responsabilidad. Se tomaba su trabajo muy en serio. Después estaba el sargento artillero Douglas Kenner, apodado Yoda por la Guerra de las Galaxias. Le llamaban así al menos por 2 motivos. Primero, porque se parecía a Yoda. Y segundo, porque muchos de los que iban en ese Amtrak pensaban que era omnisciente y sabio. Eso no es nada. ¿No es nada? Aún no. La gente no empieza a estresarse hasta que le disparan. Creo que de todos los que iban en el Amtrak, el personaje más curioso era el cabo John Coddington, de Stockton, California. Era nuestro jefe de mantenimiento. Parece que vamos a ir a algún sitio y tal vez podamos destrozar alguna cosilla para divertirse un poco. ¡Maldita sea! El soldado de primera Derek Jensen, de Columbia, Missouri. Un muchacho grande, duro, fuerte. Llevaba algún tiempo queriendo alistarme al cuerpo de marines. Siempre he querido ser un marine. Mi familia siempre pensó que ya se me pasaría y que nunca lo haría, pero lo hice. Soy operador de radio. Me encargo de las comunicaciones de una compañía. Allá vamos. Estáis a punto de hacer historia. El comandante del batallón era el teniente coronel B.P. McCoy. Era un duro y experimentado veterano de la Guerra del Golfo. Antes de marcharse los marines, el teniente coronel McCoy reunió a su batallón. Se subió a un Amtrak y habló a sus hombres. Y no escatimó palabras. Vamos a invadir, no a conquistar y a subyugar al pueblo. Vamos a invadir para deponer a un dictador. Y vamos a invadir para proteger las mujeres y los niños de nuestras familias en casa. Recordad quiénes sois. Van a ser los días más memorables de vuestra vida. Son grandes soldados. Lo harán bien. Todos vamos a estar orgullosos de ellos. Recuerdo la noche anterior a la partida de los marines. Corrió la voz de que el presidente estaba hablando al país. Para eliminar las armas de destrucción masiva. Animo a todos los miembros del ejército iraquí que si llega la guerra, no luchen por un régimen moribundo, que no vale el sacrificio de su vida. Eran las 4 de la madrugada. Todos dormíamos. Pero todos queríamos saber lo que había dicho el presidente y nos enteramos que le había dado 48 horas a Saddam. 48 horas. Todo el mundo lo estará viendo por televisión. No lo olvidéis, debéis hacer una identificación positiva antes de apretar el gatillo. Recuerdo que los marines no esperaron 48 horas. Partieron inmediatamente a la mañana siguiente. Durante 1 día y medio avanzaron hacia la frontera, con la hora límite acercándose minuto a minuto. Solo cuando faltaban 1 o 2 horas para que se cumpliera el tiempo, supieron que empezaba la acción.
21 de marzo, línea de partida, frontera iraquí, a 560 kilómetros de Bagdad. Todos iban con mucha moral. Todos los marines pensaban lo mismo. Cuanto más rápido entremos y hagamos nuestro trabajo, más rápido vamos a volver a casa. Este es el primer paso hacia algo grande, por fin. Creo que están listos, sin duda. Los marines ni siquiera habían llegado a la frontera iraquí. Se arrastraban por el desierto del norte de Kuwait. Y de pronto había alertas de gas. No creo que pasaran muchas horas antes de oír por la radio gas, gas, gas. Y todos buscamos rápidamente las máscaras. Hoy es la cuarta vez que hemos tenido que ponernos las máscaras. La torreta está abierta. Ahora estamos en el nivel 2 del MOPP, lo que significa ponerse también las botas. Esta es la respuesta cada vez que se lanza un misil Scud. Es desagradable ir dentro de ese traje MOPP tan caluroso, con 22 tíos en la parte trasera del Amtrak. Por lo que he oído, no creo que vayan a usarlas todavía. No sé si llegarán a hacerlo. Me gustaría pensar que no las usarán. Saddam las usaría como último recurso. Todo en orden. Fuera máscaras. El LOD es la línea de partida. La frontera entre Irak y Kuwait. Estamos en Irak, ¿no es así? Eso es. Cuando los marines cruzaron esa línea, sabían que estaban en territorio enemigo y la guerra estaba en marcha. Cerca de la frontera entre Irak y Kuwait está el llamado Berm. Es un terraplén de arena de unos 3 metros de alto que se pierde en el horizonte a un lado y a otro. Estaba salpicado aquí y allá por unos huecos que habían abierto los bulldozers. Ese era el camino que íbamos a seguir. Lo que más recuerdo de ese momento es que nos habían dicho 1000 veces que encontraríamos minas. Pero las minas eran tan grandes que podían reventar un tanque o destrozar un Amtrak. De modo que allí estábamos, sabiendo que si pisábamos una de esas minas era el fin. Los marines comenzaron a adentrarse en el auténtico desierto. Un mar de arena, sin montañas, nada. Arena y solo arena. Por la noche la temperatura bajaba drásticamente. Podíamos estar a unos 35 o 40 grados durante el día, pero de noche podía bajar hasta los 5 o 10 grados. Los marines no dejaban de oír fuego de artillería todo el tiempo. Podía verse el resplandor en el cielo. Podían oírse las bombas y, francamente, al principio nadie sabía de dónde venían. ¿Era el enemigo quien les disparaba o eran ellos los que disparaban al enemigo? Había que tener experiencia para saberlo. Sé que muchos marines sin duda sabían lo que pasaba, pero yo estaba allí sentado, oyendo esos ruidos, preguntándome, ¿van a por nosotros? Daba miedo. ...22 de marzo, Aeropuerto Internacional de Basora, Basora, Irak, a 320 kilómetros de Bagdad. A la mañana siguiente, los marines se dirigieron hacia su primer objetivo. Iban a tomar el Aeropuerto Internacional de Basora. Su misión era asegurar el aeropuerto mientras los británicos rodeaban la ciudad. Había fuego de ametralladora. Podía oírse por todas partes. Pude ver a los marines saliendo de sus Amtraks y avanzando hacia lo que pensaban que era un hotel. Los primeros que llegaron dijeron que habían visto cómo varios sujetos salían corriendo del hotel. Los soldados iraquíes disparaban contra los marines desde el edificio. No duró mucho porque de pronto el edificio empezó a arder y estaba envuelto en humo. Un marine lanzó un cohete justo en el blanco. Varias horas después de la batalla, los marines toparon con una especie de base destartalada. Vieron cómo vivían los iraquíes. Cómo vivían sus soldados. Resultó que era la base de mando del batallón acuartelado en el aeropuerto. Por lo que parecía, lo habían abandonado a toda prisa, porque aún había comida en los platos. Dejaron sus armas, dejaron sus cascos y dejaron su equipo. Oye, les pillamos en plena comida. ¿Ves la radio? Sí.
Ven por aquí. ¿Todo esto es munición? Sí. Parece que los marines entraron, les asustaron y se fueron corriendo. Huyeron con tanta prisa que dejaron documentos. La pared estaba llena de papeles, documentos que fueron requisados. Dejaron munición. Había morteros ahí mismo, delante de nosotros. Fue interesante estar por fin en el patio trasero del enemigo. Sin duda lo fue. Después de visitar el complejo, los marines se dirigieron a la terminal central del aeropuerto. Qué bonito. Recuerdo que la terminal estaba desierta. Solo había unos 10 o 15 hombres, todos sentados juntos. Dígame, ¿trabaja aquí? Sí, trabajo aquí. ¿Trabaja aquí? Empecé a hablar con ellos. Quería preguntarles por la batalla y por cómo veían la guerra. ¿Qué ha pasado? Yo estaba aquí. ¿Estaba dentro de la terminal? Sí, en el refugio. Fue curioso porque al cabo de unos 10 segundos, un hombre que parecía el portavoz me dijo: no quiero hablar. Y se acabó. Más tarde, esa misma noche, dos hombres de mi Amtrak, Tejada y Smith, deciden que quieren un poco de acción. Bajan a los oscuros cuartos y pasillos del sótano, el refugio antiaéreo. Y allí encuentran uniformes. Encuentran armas. Revistas llenas de círculos. Uniformes apilados unos sobre otros. Encontré un documento de identidad, una cartera, dinero. Resultó que el número de armas y uniformes que encontraron en el sótano del aeropuerto coincidía con el número de hombres que afirmaban ser trabajadores del aeropuerto. Los civiles que dejamos marchar enseguida probablemente eran soldados. Nunca supimos quiénes eran. Aunque recuerdo la mirada de alguno de los oficiales. Era como si dijeran: os hemos engañado. Después de asegurar el aeropuerto, el batallón siguió de nuevo hacia el norte. Dejaron a los británicos luchando en Basora. Comenzaron a recorrer kilómetros. Esta vez no iban a través del desierto. Circulaban por una amplia autopista. Vamos hacia el norte y todos estamos muy animados. Empieza a formarse una tormenta de arena. Eso no es nada, seguimos avanzando. Pero al cabo de 30 o 40 kilómetros, de pronto se detuvieron. A ver si amaina de una vez, me está matando. La tormenta de arena ha empeorado tanto que ha detenido el avance de todo el cuerpo de marines hacia el norte. Ni siquiera se ve el suelo que pisas. ¿Sabes dónde estamos? Intento averiguarlo. Y yo diría que el viento soplaba a unos 90 o 100 kilómetros por hora. La arena volaba horizontalmente por el aire. Se metía por todas partes, en la cara, en los ojos, la boca, y eso detuvo la columna, en seco. Es la peor tormenta de arena que he visto desde que estoy aquí. Los marines llevaban una semana en guerra y habían tenido suerte. No había heridos graves, ningún muerto. Pero todo cambió la noche del 29 de marzo. Oí que un marine decía: tenemos que irnos, tenemos que irnos. Me desperté. Eran las 4 de la mañana y dije: ¿qué pasa? Me dijo: hay un herido en el campo. Vamos a acercarnos en el camión ambulancia a echar un vistazo. Yo quería ver qué había pasado. Me levanté, cogí la cámara, subí al camión e hicimos unos 400 metros en plena oscuridad. Nunca lo olvidaré. Al salir del camión vi a un marine echado en el suelo. Cuando llegamos, vimos que era un amigo personal nuestro que todos conocíamos. ¿Quién es? Es White. Era el soldado de primera William White, de Brooklyn, Nueva York. No quería dejarle solo, señor, pero no pude encontrar a nadie. Estaba intentando encontrar... Jensen estaba muy alterado. Se metió en el camión. Le recuerdo sentado bajo la luz verde del equipo de visión nocturna que llevaba, con la cabeza gacha, empapado en lágrimas, helado. Probablemente sufría una hipotermia. Y uno de sus compañeros le preguntó: ¿qué ha pasado?
Conducíamos siguiendo una acequia de riego cuando nos encontramos un socavón. El vehículo volcó y de repente estábamos bajo el agua sin poder salir. Pensé que era el fin. Pensé que no iba a salir vivo de allí, que era el lugar donde iba a morir. Vamos, White. Vamos, White. Finalmente, fui capaz de encontrar una bolsa de aire dentro del habitáculo que no se había escapado. Cuando llegué a la bolsa de aire, lo primero que pensé fue bajar a buscar a mi compañero. Él me apartaba dándome patadas, no quería que le tocase. Al final, conseguí llegar a la maldita puerta, pude abrirla un poco y salí. Después volví a bajar, le cogí por los pies y le saqué. Nadamos río abajo, unos 300 metros. Es lo más fuerte que he hecho en mi vida. ¿Has examinado todo su cuerpo? ¿No tiene nada más aparte de eso? Sí, no tiene nada roto. No podía hablar, pero respiraba. Más bien era un resuello, pero respiraba. Él comprendió lo que intentaba hacer porque le hacía preguntas y él me apretaba la mano para comunicarse conmigo. Le dije, White, intento sacarte de aquí, pero te pones demasiado tenso. Empezó a enfriarse mucho y le quité su chaqueta. Me di cuenta de que estaba helándose y me quité la mía. Intenté abrazarle fuerte y le frotaba el cuerpo para mantenerlo caliente. Jensen, ¿estabas tú haciendo la ronda de vigilancia? Le dije, mira, White, voy a tener que dejarte aquí solo. Intentaré ir a pedir ayuda. Eso es algo que nunca haría un marine, dejar a un hombre solo, pero no tenía elección. Corrí hasta que encontré un pelotón situado en posición defensiva y... Bueno, en aquel momento estaba muy nervioso, pero cuando les vi, me tranquilicé un poco por haber encontrado ayuda. Aún así, todavía estaba algo conmocionado. Los médicos, los compañeros, trabajando frenéticamente en su pecho, administrándole el CPR, el boca a boca, inyecciones de algo para que aguantara, pero no lo consiguió. Durante su avance hacia el norte, los marines viajaron la mayor parte del tiempo a través de vastas extensiones de desierto. Había muy pocos pueblos a lo largo del camino. Lo único que solían encontrar era poca gente y algunas granjas. Pero cuando los marines llegaron a unos 150 kilómetros de Bagdad, comenzaron a ver más y más gente. Fue curioso porque alguna gente nos saludaba, otros nos levantaban el pulgar y otros solo nos miraban como diciendo, ¿quiénes son estos? Los marines se dieron cuenta de que había muchos hombres. Había una gran cantidad de hombres jóvenes y no podían sacarse una cosa de la cabeza. Se preguntaban, ¿es este un enemigo o es solo un civil? Eso estaba continuamente en sus mentes, siempre. Aún peor, no sabían si era el enemigo, si estaba oculto o si era su nueva forma de atacar. Durante su avance hacia el norte, los marines siguieron viendo las mismas cosas una y otra vez. Encontraron uniformes iraquíes abandonados, armas tiradas al lado de la carretera. Y cada vez que veían eso, no dejaban de pensar en lo mismo. Bien, si las armas están ahí y los uniformes están ahí, ¿dónde están los soldados? Siempre sospechamos que los soldados iraquíes tiraban sus pertrechos y se mezclaban con la población. Comenzamos a entrar en una zona urbana. Si lo recuerda, en Al-Qud había un enorme arco con un relieve de Saddam a la entrada de la ciudad. Casi inmediatamente empezamos a recibir fuego de lanzacohetes y de armas cortas. Había algunos T-55 y T-62 intentando maniobrar para atacar nuestros tanques y los tanques les disparaban. Durante el tiroteo, el batallón perdió a su primer hombre en combate. Era el cabo Mark Evnin, de Burlington, Vermont, chofer del sargento mayor Howell. Durante el combate localizaron un búnker desde donde los iraquíes lanzaban fuego de ametralladora. El cabo Evnin saltó del Amtrak a un montículo de tierra donde pensó que tendría mejor posición para ver al enemigo. Y mientras corría, le alcanzaron. El sargento mayor Howell es un tipo duro, pero la pérdida del cabo Evnin le afectó de verdad. En este tipo de trabajo nunca se presentan bastantes ocasiones para decirle a los hombres lo buenos que son. Un día íbamos en el Amtrak y oímos por la radio una llamada para ir a un lugar donde había muerto un civil. Recuerdo que salí de detrás del Amtrak, di la vuelta y vi a un par de soldados agachados al lado de un coche.
Me acerqué más y vi lo que parecía un niño de unos 4 o 5 años con una venda sobre la cara. Estaba en brazos de una jovencísima compañera de la Armada. Al acercarme, me di cuenta de que le faltaba parte de la cara. Lo único que podía ver de ese niño era un par de ojos hinchados y casi fuera de sus órbitas. Por debajo de los ojos no veía nada hasta la mandíbula inferior, donde tenía 3 o 4 dientes colgando. El niño lloraba. Su familia estaba allí. Su madre gesticulaba con las manos como pidiendo ayuda. Y pensé, Dios mío, ¿cómo lo debe estar pasando? Pensé en mi hija, que tiene 6 años, y eso realmente me afectó. No dejaba de pensar que este era el lado horrible de la guerra. Un civil inocente. Un niño pequeño que no entendía de política. Sin saber cómo, se encontraba en el lugar y el momento equivocados. Pensé que iba a vivir el resto de su vida en la miseria. Era difícil borrar la imagen de ese niño tumbado en la cuneta. Pero los marines se acercaban a Bagdad y tenían que seguir avanzando. Todos sabían que cuanto más se acercaban, más enconado iba a ser el enemigo. ...7 de abril, cruce del río Diyala, alrededores de Bagdad. Recuerdo especialmente un día cuando llevábamos 2 o 3 semanas de guerra. Íbamos por una calle cuando nos topamos con un campo militar iraquí abandonado. De pronto oí disparos de ametralladora y luego oí explosiones. Vi unas nubes negras de humo sobre nuestra columna. ¡Fuego de lanzacohetes! ¡Y fuego de mortero! El enemigo les esperaba en un puente a las afueras de Bagdad. Hanley, ¿qué tal por ahí? ¡Todo en orden! Vale, oye. El fuego de ametralladoras y lanzacohetes procedía de esas calles. ¡Vamos, que os cubro! Vamos, adelante. Estaba a tope de adrenalina. No podía ver al enemigo, solo algunos disparos sueltos que salían de las esquinas y también de los edificios. Todos corriendo y gritando de dónde venían los tiros. He visto el fuego al fondo y ha sido bastante intenso. Cuando no sabes de dónde vienen los tiros, te agachas, corres y esperas que no te alcancen a ti. En aquel momento estábamos viviéndolo. Sigue adelante. No te preocupes si las balas pasan volando sobre tu cabeza, ¿vale? Si pasan sobre tu cabeza no te han dado, así que todo va bien. Deciden bombardear con artillería el foco de resistencia iraquí al otro lado del río. Esos son las bombas saliendo. El siguiente sonido será el de las bombas explotando. En cualquier momento. Ahí están. Ahí. Esos son las bombas explotando. Puedes oírlas silbando por el aire. Veremos qué pasa. Hazlo otra vez, Nick, fuerte. Nos han informado que uno de los obuses de artillería le ha dado a un Amtrak. Malas noticias. Yo no presencié la explosión porque estaba inconsciente debido al golpe. Un marine que había detrás de mí, un sargento del pelotón, dijo: «Mis muchachos están por allí, mi escuadrón está allí». Al principio se habló mucho sobre si había sido por fuego amigo, porque nuestras bombas pasaban por encima nuestro. Hubo una investigación y descubrieron que fue lo que ellos llaman contrabatería. El enemigo respondió al fuego y tuvieron suerte. En un instante, el soldado de primera, Andrew Avilés, y el cabo Jesús Medellín estaban muertos. Quería que volvieran todos. No conocía a esos hombres, pero le aseguro que duele porque son marines.
Es duro para la familia no saber qué pasó exactamente. Sabiendo lo que deben estar pasando, es muy triste. Fue un incidente desafortunado, horrible. Odio pensar en aquel día. Pero esos muchachos eran patriotas, amaban a su país y eran unos muchachos estupendos. No fue fácil ver cómo se llevaban ese Amtrak. Han pasado 20 días desde que dejamos Camp Reaper, 20 largos días de campaña. Finalmente, el 3er batallón del 4º de Marines cruza los límites de Bagdad. Recuerdo que miré río abajo y justo en el centro había una bandera de los Estados Unidos. A la mañana siguiente cruzamos el puente. Finalmente había llegado el momento de ocupar las calles de Bagdad. Recuerdo que hubo un Amtrak que se adelantó para inspeccionar el terreno, ya que aún no había sido asegurado por los marines. Y les dije, quiero ir. Llevábamos fuera unos minutos, cuando llegamos a un lugar que nunca olvidaré. En medio de la carretera vimos 3 vehículos, 2 sedán y una furgoneta, completamente cosidos a balazos. En el asiento del conductor había iraquíes muertos, llenos de sangre, en posturas grotescas. Y cuando nos acercamos a esos vehículos, yo estaba al lado de un marine francotirador. Me dijo, a veces el enemigo se confunde entre los civiles. No lo sabes, no puedes verlo, solo lo sabes cuando les das el alto. Si no se paran, disparas. Les vi sacar del coche una AK-47 y 2 pistolas y me dijo, me siento mucho mejor ahora que sé que eran el enemigo. Hice lo correcto. Justo al acabar de hablar con él, coloqué la cámara en mi ojo para tomar otra imagen de la furgoneta. Y ante mi asombro, vi que una mano salía de la ventanilla. Hay una familia en la parte de atrás. Hay una familia en la parte de atrás. Entonces vi salir a un hombre, lleno de sangre, con las manos en alto. Tras él, una mujer aterrada. No podía creerlo. Habíamos estado allí todo ese tiempo, y de pronto, surgiendo entre la muerte y la destrucción de ese coche, había 2 personas. Podías leer el miedo en sus ojos. Estaban completamente conmocionados. Llevaban toda la noche ahí dentro, al lado de los cuerpos de sus familiares. Terriblemente asustados. Nos dolió. Dolió a muchos hombres de mi Amtrak, del vehículo en el que viajábamos, ver que habían herido y matado a civiles. Los marines ayudaron de inmediato a esa gente. Les dieron agua, les dieron comida. Vinieron los sanitarios y les curaron las heridas. Cuidaron de esa gente. Para mí fue uno de los momentos más memorables de la guerra. Aquella noche los marines entraron en Bagdad. Necesitaban un lugar donde dormir, de modo que despejaron una zona y la aseguraron de cualquier posible emboscada. Bueno, se establecieron en una base militar iraquí abandonada y recuerdo que pasé una noche muy tranquila. Pero a la mañana siguiente, al despertarnos, vimos algo insólito. No lo vieron por la noche, pero había un patio con algunas rancheras Nissan blancas, completamente nuevas. Y empecé a contarlas. Conté 22 furgonetas nuevas, con los adhesivos y todo. Pero eso no era todo lo que había. La gente escalaba por las paredes, delante nuestro, delante de esos marines armados. Y se dedicaban a romper las ventanillas o a forzar las puertas de cada furgoneta, una por una. Las robaban delante de nuestras narices. ¡Vamos!
Esa gente está haciendo puentes a los coches. Se llevan los coches de los que los han dejado aquí. Los han dejado aquí porque se fueron al vernos venir. Así que ahora la gente que vive por aquí roba los coches. Bueno, pues el capitán no estaba dispuesto a dejar que eso ocurriera, al menos en su presencia. Todo el mundo fuera. Y dispersó a esa gente. No lo sabía en aquel momento, pero estaba siendo testigo de uno de los primeros botines de guerra. Horas después, recibieron la orden de entrar en el centro de Bagdad. No había bastante con francotiradores. No había bastante con terroristas. No había bastante con lanzacohetes. Ahora había una nueva amenaza. Alerta con los muros explosivos. Según parece, inteligencia había sabido que los iraquíes planeaban colocar explosivos en las paredes y detonarlos por control remoto cuando el Amtrak o los marines pasaran por allí para matarlos. Así pues, los marines se hallaban al borde del abismo. Nos subieron a todos a los Amtraks. Metieron a tantos marines como cabían de pie, incluso en nuestro Amtrak. Y yo estaba entre ellos. A menudo actuaba como un par de ojos más. Yo también escrutaba todo. No quería que me hirieran, no quería que les hirieran a ellos, así que buscaba francotiradores. Empezaron a avanzar por el corazón de Bagdad. Pero las calles estaban casi desiertas. Se veía una persona muy de vez en cuando. Recuerdo dos coches. Un coche blanco y creo que era una furgoneta que salieron por una calle lateral agitando pañuelos blancos como diciendo: dejadnos pasar, no somos ningún peligro. Bueno, pues eso no iba a frenarles. La gente que salió de esa calle estuvo a las puertas de la muerte. No sé, no parecían peligrosos ni nada, pero nadie quiere arriesgarse. Y estos muchachos están listos para apretar el gatillo. Ha ido por un segundo, por 2 segundos. Si no hubiesen empezado a retroceder, estarían muertos. Los marines tenían orden de disparar tiros de aviso y requisar esa clase de vehículos porque no sabíamos si estaban llenos de explosivos. Que ondearan una bandera blanca no significaba nada. Smith y Coddington tenían sus M-16 a punto y estaban listos para destruir esos coches. Esa gente tuvo suerte. Antes, los marines veían 1 o 2 personas, o un grupo o un coche, y levantaban sus rifles. Pero después, conduciendo por Bagdad, había cientos de personas, docenas de coches, justo al lado de los marines. Y estaban todos al borde del abismo, pero no podían hacer nada para evitarlo. Era seguir avanzando o parar la columna y establecer bloqueos en las calles. Bueno, pues siguieron avanzando. Y a medida que se acercaban, cada vez más y más gente, más y más coches surgieron de la nada. Al patrullar las calles, todos seguíamos mirando los tejados y las ventanas del segundo piso de todos los edificios en busca de francotiradores, lanzacohetes y cosas así, porque no puedes bajar la guardia. El mayor peligro eran los lanzacohetes en los tejados y tal vez un terrorista suicida acercándose a mí y explotando. En vez de eso, se produce un estallido de emoción del pueblo iraquí hacia los marines, cuando yo pensaba que estarían enojados por nuestra presencia. Es decir, los marines no sabían qué esperar de ellos. Fue toda una escena. Había una atmósfera casi como de carnaval. Pero recuerdo haber pensado que yo no me sentía así. Mi actitud aún era de prudencia. Observo si todos llevan armas. Nadie lo celebraba. Todos mirando a la gente y preguntándose qué diablos pasaba. Pero al cabo de un rato, al cabo de unos kilómetros, los marines empezaron a acostumbrarse. Al ver cada vez más y más gente a medida que avanzaban, empezaron a pensar que tal vez era de verdad. Parecía imposible que tanta gente pudiera estar ahí saludándonos, a no ser que fuera auténtico. No había visto nada igual en mi vida. No es lo que esperaba. Fue como en las viejas películas bélicas, que se ven las tropas aliadas entrando en París y todo el mundo les saluda desde las ventanas, ondeando banderas y todo eso. Fue algo único.
Un kilómetro más adelante, la columna se dirigió hacia el Hotel Palestina, donde se hospedaban todos los periodistas extranjeros. Todos salieron a la calle. Fue un momento increíble de ver. Los periodistas mezclándose con la gente, entrevistando a los marines. Fue increíble. Pero advertí que, justo frente a la entrada del hotel, había una plaza, y en el centro, una inmensa estatua con el brazo extendido hacia el centro de la ciudad. Era de Saddam Hussein. Los ciudadanos iraquíes se reunieron alrededor de la estatua y pusieron cuerdas alrededor del cuello de Saddam para derribarlo. La estatua cayó, y con ella la última esperanza que pudiera tener Saddam de conservar el poder. Fue algo especial. Era el enorme entusiasmo y alegría de la gente. En cierto modo me hizo pensar en cuando cayó el muro de Berlín. Fue asombroso. Fue increíble. Jamás había vivido nada parecido. Pero la guerra no había acabado. Los marines se fueron de la plaza con la estatua de Saddam y pasaron la noche en un complejo gubernamental. Era un buen lugar. Desde allí tenían una gran vista de la ciudad, ideal para planear sus ataques y montar sus defensas. Sigue adelante y coloca ese vehículo allí. A ver si así tenemos la posibilidad de... ¿Allí al lado de la tubería? Sí, al lado de la tubería, mirando hacia la avenida principal. Tiene una vista bastante buena. Allí hay un búnker, más allá de ese poste. Que alguno de los muchachos coloque una ametralladora. Vale. Quiero a Kenner y a Greedy más atrás, no tan cerca de los edificios. ¿Cómo ha ido el día? Surrealista, totalmente surrealista. No se lo creería. En medio de la plaza ves esa estatua de Saddam y no podía creer dónde estaba. Los marines no vieron demasiada acción durante esos primeros días, pero eso no quiere decir que estuviera fuera de peligro. Hay tantos lugares de donde puede salir alguien. Ventanas, balcones, tejados. ¿Eran los nuestros? Seguro que has grabado eso. Después de pasar unos días en Bagdad, la compañía recibió nuevas órdenes. Debían ir hasta un lugar llamado Ciudad Médica. Es un complejo hospitalario que no deja de crecer. Allí había mucho movimiento. La compañía fue como grupo de apoyo en la defensa de esa área. Recuerdo que una mañana oí que salía una patrulla matinal. Iban a revisar el complejo en busca de armas. Habían oído que había misiles dentro del recinto y otras armas. Bueno, pues yo quería ver eso. Misiles, 2 misiles. Con marcas verdes y amarillas, están en el camión amarillo. Vamos a ver los 4 misiles que están aquí. Después hay 2 misiles más. Y luego estos hombres nos enseñarán... Recuerdo que salí con aquella patrulla matinal formada por 5 marines, yo mismo, un par de trabajadores del hospital y un hombre llamado Bob. Ese no era su verdadero nombre, pero así era como quería que le llamáramos. Era un iraquí que ayudaba a los marines. Estaba jugándose el cuello por nosotros. Efectivamente, la patrulla dio con este camión y fue increíble. Miré adentro y había 4 misiles de 9 metros de largo en un hospital. Ranas. Eso es lo que intentamos descubrir. Si hay ranas o... Lo único que puede leerse es una plantilla que dice 9 MiG-21. Y los 9 MiG son una serie de misiles soviéticos. Por ejemplo, las series 9 MiG-31 y 9 MiG-33 son misiles tierra-aire. Por tanto, son misiles soviéticos de alguna clase. Mientras patrullábamos por aquí buscando armas, ves banderas o pancartas colgadas por activistas o manifestantes que dicen: bombardear este lugar es un crimen de guerra, va contra la Convención de Ginebra. Y a menos de una manzana encuentras un camión lleno de misiles de gran calibre, así que es bastante contradictorio. Al adentrarse en el complejo, los guías llevaron a los marines hasta este lugar, donde decían que había numerosos saqueos. Fue increíble presenciar aquella escena. Delante de los marines, docenas de personas saqueaban ese hospital. ¿Cómo podían saquear ese edificio? Era su hospital. Es difícil culpar a la gente que roba mantas y calentadores. Son cosas básicas. Pero los que se llevan neveras, televisores, saqueando el hospital, no por nada básico. Hacemos lo que podemos. Vamos un poco cortos de personal, pero hacemos lo que podemos. Otro.
Se llevaban neveras, se llevaban sillas, cualquier cosa que encontraban. Los marines no iban a permitir eso. Aquello era un hospital. Estaban allí para protegerlo y pusieron fin a los saqueos. Al cabo de una hora, recuerdo que pasé al lado de un camión en cuyo interior se halla un generador en marcha. Me acerqué al camión y al llegar a la parte trasera me encontré a un hombre llorando, desconsolado por lo que había visto dentro. Estaba lleno de cadáveres. Tal vez 8 o 10 cuerpos. Amontonados, tumbados, algunos en camillas, otros en el suelo. El olor que salía de la parte trasera de ese camión, todavía puedo olerlo. Era absolutamente repugnante. Me sentí mal por ese hombre, aunque yo no sabía quién había ahí dentro. Nunca lo supe, pero fue una experiencia que nunca olvidaré. Durante una de las últimas noches que estuve en Bagdad, los marines recibieron noticias realmente tristes. Corrió la voz que un marine había muerto. Su nombre era Cabo Jason David Mileo, y descubrí que le había matado otro marine. Según parece, estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Un francotirador de los marines pensó que era el enemigo y apretó el gatillo. No pudo rectificar y murió. That saved a wretch like me. Era un marine. Tenía hermanos. Todos pasaron ante esas placas de identificación y pude verlo en sus rostros, en sus expresiones, en sus cabezas bajas. Lamentaban sinceramente la pérdida de un hermano. Nunca olvidaré eso. Durante mis últimos días en Bagdad, pasé mucho tiempo en el Hotel Palestina, informando para la MSNBC y mandando mis crónicas. Por supuesto, allí conocí a muchos periodistas. Todos hablábamos de lo mismo. Tengo que decir que ha sido el mes más largo de mi vida. Ha sido... ¿Volverías a hacerlo? Ahora mismo no. Me alegro de haberlo hecho y... si tuviera que volver a hacerlo, sin duda lo haría. Pero seguro que no volvería a hacerlo ahora. Tal vez algún día, pero ahora no. Ha sido demasiado duro. Cielo santo. La punta de lanza. Había combates cada día. Muchos periodistas, incluido yo mismo, oímos que íbamos a unirnos a un grupo de marines. Sabíamos que eso significaba tener acceso a lo que hicieran día a día, y nos preocupaba que esa proximidad pudiera crearnos problemas como periodistas. Antes de salir, tomé la decisión de que si veía algún acto que me pareciera malo, del que fuera preciso informar, no iba a importarme si era amigo mío o no. Sería un deber. Es mi profesión. Solo me engañaría a mí mismo y al resto de periodistas si no lo hiciera. Afortunadamente, esa situación nunca se produjo. Ahora que he vivido la guerra con esos marines, pienso en esa atrevida decisión, en esa valiente decisión que tomé de informar de cualquier cosa. Debo admitirlo, después de vivir con esos muchachos durante más de un mes, solo puedo dar gracias a Dios de que no surgiera esa situación. No sé si hubiesen intentado influir en mí o no. Me gustaría pensar que no lo hubiesen hecho. Pero si vives con alguien y pasas las cosas que pasamos nosotros durante ese mes, me alegro de no haber tenido que cruzar ese puente. Estuve con ellos desde el principio.
Entré en Bagdad con ellos. Pasé una semana en la capital con ellos. Y entonces pensé que había llegado el momento de irme. La verdad es que siento un profundo cariño por esos muchachos. Quería volver a casa, pero compartimos muchos momentos inolvidables. Y una cosa sin la que no podía irme era una foto de grupo. Solo puedo decirte que ya estoy haciendo sitio en mi salón. El día que salí estuve de suerte. Pude colarme en un helicóptero de los marines que me llevó de vuelta a Kuwait. Fue un vuelo espectacular. El helicóptero voló a solo 6 metros del suelo durante todo el viaje. 2 días después estaba en casa. Durante la Operación Libertad Duradera murieron más de 70 marines y soldados de la Armada, incluyendo algunos del 3er Batallón del 4º de Marines. Perdimos marines bajo fuego, amigo. Les perdimos por accidentes y les perdimos por ataques del enemigo.